El joven era un vizconde francés. Este joven vizconde era tremendamente inquieto, valiente, arrojado. Entonces, el joven vizconde decidió hacerse militar para buscar la gloria. Este joven francés fue enviado a Argelia, a África, y era tan desordenado, era vizconde, que donde soportaban a la legión extranjera, que eran los peores de los peores de los peores soldados, a él lo expulsaron. Dijeron, no lo soportamos, y lo expulsaron. Pero cuando empezó la guerra en el desierto del África, dijeron, lo necesitamos. Y fueron a buscarlo al vizconde. Y el vizconde, este joven vizconde, peleó heroicamente. Fue condecorado y reconocido por su valentía el vizconde. Ese vizconde no se sintió satisfecho con la guerra. Quería más gloria. Y entonces era la época de grandes descubrimientos. Y tenía siglos que una región de África en el desierto no había sido visitada por europeos. Él ideó un plan. Se disfrazó de judío. Y disfrazándose de judío, entró a los lugares que el Islam le tenía prohibido en el África a quienes no eran árabes. Disfrazado de judío, de comerciante judío, entró y describió las grandes maravillas de el mundo árabe de África. Cuando regresa a Francia, todos quedan sorprendidos con el libro del vizconde y dicen, es un erudito, es un gran descubridor, es sorprendente. La fama y la fortuna que había buscado el vizconde la logró. Y sin embargo su corazón seguía inquieto. Se había ido al ejército, había ido a la guerra, había entrado en los lugares y del modo más increíble, y no era feliz. Y entró a la iglesia y decía, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Fíjense qué oración tan bella. Dios mío, si existes, haz que te conozca. ¿Se la aprendieron? Vamos a decirla a todos. E incesantemente hacía esta oración hasta que un día se confesó y un sacerdote francés lo fue orientando y encontró el camino de Dios. El vizconde se llamaba Carlos, era mi tocayo. Y el vizconde, que era un gran aventurero, se fue de peregrino a Tierra Santa. Se hizo monje en Turquía. En Turquía se hizo monje trapense. Bueno, no me crean si trapense o cartujo. Se hizo monje. Y peregrinó a Tierra Santa. Se ordenó sacerdote, peregrinó a Tierra Santa. Y en Nazaret había un convento de monjitas y se dedicó a ser el jardinero de las monjitas durante varios años, en oración muy profunda. Y después de estar en Nazaret profundamente enamorado de la Sagrada Familia, toma una decisión: hay que ir a evangelizar
a quienes no conocen a Cristo. ¿Y cuál es el lugar más difícil para que llegue el Evangelio?, pensó. El más difícil de evangelizar. ¿Cuál creen que pueda ser? Bueno, en el Polo Sur no hay más que pingüinos, ahí podría ser. Y el otro extremo, el desierto del Sahara. Y se fue al centro del desierto del Sahara, en medio de los tuaregs. Y viendo la enorme esclavitud que había en el desierto del Sahara, empezó a luchar contra la esclavitud. Estamos hablando de finales y principios del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y empezó a hablar de que no podía haber esclavitud. Y en medio del desierto fundó una fraternidad, así se llamaba su convento. Y empezó a fundar una nueva congregación. ¿Saben cuánta gente se unió a su congregación? Ni uno. Ni uno. Era tan dura la vida, tan difícil, con los tuaregs en el medio del desierto, que nadie se acercó. Él escribió muchos libros de espiritualidad y se acercaba a los musulmanes. Los tuaregs eran musulmanes y les hablaba de Cristo, e incluso hizo un rosario. Los musulmanes, como saben, rezan como un rosario que tiene los nombres de Alá. Entonces él hizo un rosario de la fraternidad, un rosario que pudieran rezar los musulmanes y los cristianos. Sus escritos, él seguía escribiendo. Un día los tuaregs, por supuesto, no contentos que evangelizara y no contentos con que hablara en contra de la esclavitud, lo asesinaron. Es el beato Charles de Foucauld. Su espiritualidad ha irradiado y hay hoy muchas congregaciones, y en su momento nadie quiso seguirlo. Cuando fueron a buscarlo los pocos cristianos del área y lo encontraron muerto, tomaron sus escritos y los publicaron. El Papa Francisco, escribió una carta hermosa que ya se llama Fratelli Tutti, sobre la fraternidad, sobre que todos debemos de ser hermanos, todo el uno. Y esa carta está inspirada en dos santos, San Francisco de Asís, y quien el Papa considera como el nuevo San Francisco de Asís, el beato Charles de Foucauld. Charles de Foucauld tuvo una visión universal de la fe. Como dice la lectura de hoy, la primera lectura del profeta Isaías, que ¿qué decía? Vendrán gente de todo el mundo, decía Isaías, al templo de Dios. ¿Saben cuántos musulmanes, cuánta gente del Tuareg se convirtió en vida de Charles de Foucauld? Los mismos que se integraron a su congregación. Ninguno. Podía parecer que su vida fue estéril, y sin embargo, un poco más de un siglo después, han anunciado, hoy es su fiesta del beato Charles de Foucauld. Él va a ser canonizado en mayo, va a ser el primer santo porque su canonización se ha ido postergando como las bodas. Aquí hablan y dicen, Padre, por la pandemia vamos a cambiar la fecha. Padre, vamos a cambiar la fecha. Y bueno, a Charles de Foucauld ya fuera santo sin la pandemia, pero ya el Papa definió que en mayo va a ser canonizado.
y su fiesta desde hace unos días es en este día, como beato. Pronto será Santo Charles de Foucauld. Y su espiritualidad ha logrado muchas congregaciones y muchas fraternidades y muchos libros. Y su espiritualidad sigue inundando. El mismo Papa lo ha citado en Fratelli Tutti, y cuando cerró el año de la familia, sabiendo que él era un gran devoto de la Sagrada Familia, lo puso como ejemplo para las familias. Y quizá la vida de Charles de Foucauld, muchos de ustedes no lo conozcan, pero conozcan su hermosa oración, la oración de abandono, que se cumplió plenamente en él. También el Evangelio decía hoy que veía a esa gente, y Jesús, que estaban como ovejas sin pastor, y sintió misericordia de ellos. Igual Charles de Foucauld veía a los tuareg como ovejas sin pastor, y se fue al lugar más recóndito del mundo a anunciarles el Evangelio de Cristo. La oración de abandono que muchos de ustedes deben de saber o han escuchado es: Padre, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor, el darme, el entregarme, entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.